Ahora está con nosotros Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori. Y bueno, habíamos pactado esta entrevista ayer sin saber todavía cuál iba a ser la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el día de hoy le ha dicho a Fujimori que no acepta su presencia ni la presencia de un representante suyo. El 2 de febrero, que será esta audiencia famosa que se ha comentado mucho y en la que algunos dicen se va a decidir la suerte del indulto. No es la suerte del indulto, es una supervisión que hace la Corte Interamericana sobre los compromisos adquiridos por el Estado peruano respecto a las víctimas de los casos de Barrios Altos y de La Cantuta. El doctor Pérez Arroyo está con nosotros y yo lo primero que quería preguntarles, usted fue presentado por el propio Alberto Fujimori a través de Twitter para asumir su representación ese día. El día de hoy le han dicho que no va. No, no es claro. No es correcto al 100% lo que se ha dicho. Primero, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero aclarar un par de temas aquí. Efectivamente, he sido designado por el expresidente Fujimori para representarlo en el tema relativo al indulto, pero además también para todos los efectos legales que convenga a la defensa de sus derechos, o sea, todos los efectos legales. En segundo lugar, lo que ha dicho la Corte Interamericana el día de hoy es que solamente no acepta que rinde el informe verbal, pero sí que puedo estar ahí. No va a ser, por tanto, una audiencia privada. Y segundo, que también puedo presentar informes escritos. Es decir, lo único que le están recortando es la capacidad de poder dirigirse, hacer una presentación. Así es. Pero nuestra presencia va a hacerse material, va a hacerse efectiva, tanto físicamente como por los escritos y los informes que nosotros podamos presentar a los efectos de esta audiencia de supervisión de cumplimiento. ¿Cuán importante es que esto se incluya en esta audiencia? ¿Estuvo bien lo que yo expliqué? Es decir, ¿la audiencia es para decidir la suerte del indulto? No, no es correcto tampoco, porque efectivamente, como usted lo ha dicho también luego, se trata de una audiencia de supervisión de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en sentencias tanto del 2001 como del 2006 referidos a Barrios Altos y La Cantuta. Por tanto, no se trata de una audiencia en términos de revisión o de impugnación en la que la audiencia o la Corte Interamericana tenga que decir que el indulto es nulo o cosas relativas o exactas en ese sentido. No es así. En el caso de Alberto Fujimori y de las víctimas, dicen que el indulto es una demostración de impunidad, de protección al autor mediato de estos crímenes. Es una interpretación que ellos están haciendo respecto de este tema. Una cosa siempre en derecho se tiene que tener claro es lo que uno quiere que se diga en función a lo que pretende y lo que se dice exactamente en función a la sentencia que se ha dado. La sentencia que se ha dado ha permitido, conforme los compromisos que asumió en Perú en el tema de Barrios Altos y La Cantuta, ha permitido que se investigue, que se procese y que se sancione, que son básicamente los tres compromisos a los que tenía o a los que estaba obligado el Perú conforme las sentencias. ¿Pero no está dejando de sancionar cuando indulta a Alberto Fujimori? No, porque obviamente la sanción implica la imposición de una condena y en el caso del indulto humanitario es simplemente el perdón de una parte de la condena que falta por cumplir, pero no por razones caprichosas, sino por razones humanitarias. Y lo que se ha dicho siempre es que cuando se trata de razones humanitarias no está en cuestión ni el delito ni la gravedad del delito, sino más bien la persona humana, su dignidad y obviamente su derecho, si acaso, a morir dignamente, ¿no? ¿Le han cuestionado a usted, en lo particular, un cambio de postura, aparentemente? Porque tengo entendido por las entrevistas que he revisado que usted participó en la marcha de los 4 suyos, trabajó con el juez César San Martín, quien además sentenció a Alberto Fujimori. ¿Hoy está del otro lado? No estoy del otro lado, siempre he estado del lado del derecho. Soy un hombre de derecho, soy un académico que se ha formado en las aulas universitarias, primero para ser docente, académico, y obviamente para ser también abogado. ¿Y el derecho le dice que Alberto Fujimori es culpable o inocente? No está en cuestión si es culpable o inocente, eso ya se decidió en la Corte, en los tribunales y en la sentencia. Yo no estoy defendiendo a Alberto Fujimori en relación a las imputaciones que se le hicieron. Estoy defendiendo el indulto como instituto autónomo, político y de orden a lo que significa la favorabilidad al señor Fujimori. Y estoy defendiendo además en términos temporales lo que significa la situación legal del señor Fujimori de aquí para adelante. Lo demás no lo cuestiono, no cuestiono en absoluto lo demás. Ahora, lo que se dice es que es un indulto político
¿no? Y quienes cuestionan y quienes reclaman y quienes sienten que no hay justicia en el Perú y que por eso van a foros internacionales dicen, aquí lo que pasó es que se negoció el indulto, el informe médico se hizo muy rápido, de una manera express, como se ha puesto el término de moda, porque corrió en una semana cuando hay otras personas que solicitan los indultos y estos demoran años en otorgarse y a veces ni siquiera así. Y cuando además un presidente se salva de la vacancia a cambio justamente de votos del hijo que consigue el hijo de Alberto Fujimori, que le ha dicho a todo el mundo que lo que quiere es sacar a su padre de la cárcel. ¿Cómo se defiende un indulto que desde todo punto de vista es cuestionable? A ver, para empezar, todo indulto siempre es político. De hecho, el propio reglamento, la propia Constitución y la tradición jurídica y constitucional que tiene el indulto lo define como una institución política. Tan política que en la medida, por ejemplo, que si existiera un informe médico favorable, el presidente perfectamente puede decir, no voy a indultar por razones políticas, ¿no? Y de la misma manera... A pesar de que el informe médico le dice que él podría dejar a una persona con una enfermedad terminal morir en la cárcel. A pesar de eso, porque obviamente no es vinculante. La naturaleza jurídica del informe médico es una naturaleza preceptiva, no vinculante. En los términos que en cristiano significa eso, es que no obliga al presidente a tomar una decisión en concreto. Entonces, si eso es así, obviamente todas las demás cuestiones caen por su propio peso. Pero en el tema del indulto humanitario, como reitero, lo que está en supremacía es el derecho de la persona, el derecho a la dignidad de la persona, que como dice la propia Constitución es un derecho fundamental absoluto y que obviamente es el objeto fundamental para la protección del Estado. Ahora, que haya temas de cuestionamiento político, ideológico y demás, obviamente estamos frente a una situación en la que todo el mundo está en libertad de pensar lo que tenga bien, pero lo que hay que tener en cuenta aquí es la temporalidad del trámite de indulto. Y está acreditado ya, y lo he venido diciendo en varios medios, que el indulto se comenzó a tramitar a fines de noviembre. A fines de noviembre. A fines de noviembre no se sabía absolutamente nada de lo que iba a pasar entre el 13, 15 y 21 de diciembre. A fines de noviembre, y lo puedo acreditar si me permites luego mostrarte el documento, se solicitó o se comenzó a formar el expediente de indulto a partir de una solicitud a la Corte Suprema de los recaudos necesarios conforme al reglamento a efecto de pedir el indulto. Concretamente, el escrito fue hecho el 1 de diciembre y fue presentado a la Corte Suprema el 5 de diciembre. Entonces, que alguien me diga pues si el señor Fujimori o su hijo o quien sea que sea cuestionable tenía una bola de cristal para decir que dentro de 8 días o 10 días iba a pasar algo en ese sentido, y obviamente no es así, ¿no? Porque se comenzó a fabricar o a construir. Pero en cualquier caso se aceleró, ¿no? Hombre, pero vamos a ver, se comenzó a construir el expediente a fines de noviembre. Se tramitó entre el 5 de diciembre y el 11 de diciembre. El 11 de diciembre se entregan las copias de todos los recaudos y el 11 de diciembre se presenta el escrito de solicitud al Ministerio de Justicia. Entonces, ¿usted considera que los tiempos se han cumplido? Por lo menos son los tiempos que establece la norma. Hombre, vamos a ver, puede ser más o menos rápido, pero ese es un tema que no invalida el indulto. ¿Puede la Corte invalidar el indulto? No, porque la única posibilidad, como ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano respecto del tema del indulto, a efecto de una invalidez o un indulto nulo, es que lo que se haya alegado sea falso. Correcto. Voy a hacer una pausa porque me está pidiendo switcher hacer una pausa y regresamos nosotros. Vamos a la pausa. Muy bien, estamos con el abogado del expresidente Alberto Fujimori por esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también quería preguntarle por el caso Pativilca. El caso Pativilca, nosotros tenemos un informe preparado, otra vez me dice el switcher que lamentablemente no tendremos tiempo porque el informe dura 6 minutos y yo sé que es una falta de respeto para con ustedes los televidentes y también para con el equipo que ha trabajado esta nota, porque es un caso que está abierto, es un caso que todavía es una piedra en el zapato. ¿Cuál es la opinión de la defensa de Alberto Fujimori en ese caso? Porque el tiempo no se ha cumplido. Es decir, para que en la gracia presidencial, que es la que exoneraría a Fujimori de comparecer frente a ese proceso, tendrían que haber pasado 24 meses. Y esos 24 meses no se han cumplido. Dependiendo del tiempo en que se contabilicen los plazos, ¿no? Yo no entiendo muy bien las personas que comentan esa situación de imposibilidad en cuanto a la aplicación del derecho de gracia en el caso Pativilca, cómo es que están haciendo la contabilidad de plazos. Y obviamente bajo esa lógica, ¿qué plazo están utilizando?
Entonces, obviamente, eso solamente lo vas a ver alguien que tiene acceso al expediente, que se haya leído los 150 tomos o 100 y pico ¿Pero desde tomos. cuándo considera usted entonces que No, la norma decide la extradición, lo decide Chile? Por eso le digo, pero la norma constitucional dice claramente que el derecho de gracia se aplica en este caso cuando se ha cumplido el doble del plazo más su ampliatoria. ¿De qué plazo estamos hablando? ¿De un plazo ordinario? ¿De un plazo excepcional? Si es que en la posibilidad de que fueran dos plazos, el ordinario y el excepcional, una es más favorable y la otra más perjuiciosa, el principio de pro homine. ¿Cuánto tendría que ser lo mínimo que debería haber transcurrido? Es entre 10 y 12 meses o entre 12 y 20, como algunos lo han dicho. Pero igual hay 10 meses, ojo, por eso, a eso lo quería llevar, a que Fujimori todavía... Hay varios sistemas hay varios sistemas desde de contabilidad. Hace 10 meses nada más, o sea, en cualquiera de las contabilidades... Eso tampoco es correcto. ¿No? Por eso le digo, eso tampoco es correcto. Entonces, el día 26 de diciembre van a saber ustedes los argumentos, además documentados, que nosotros tenemos respecto a ese tema. Y desde luego, como reitero, las opiniones que se han venido dando en este caso son opiniones pues en abstracto, ¿no? Correcto. Y esas opiniones en abstracto nos llevan si acaso a una equivocación. Y que obviamente son respetables las opiniones. El 26 de enero estaremos todos pendientes. Y el 26 de enero no hay que olvidar también que no inicia el juicio, sino que es una audiencia de control de acusación. ¿Qué significa eso? Que todavía ni siquiera se ha dictado el auto de enjuiciamiento. Es decir, recién la Fiscalía ha formulado acusación y recién el Poder Judicial, habiendo tomado conocimiento de la acusación, ha corrido traslado a las partes para ver qué digan o qué informan respecto a esa acusación. Es decir, estamos todavía en una fase sumamente, si acaso, a medio formar en el camino. No va a haber una opinión definitiva sobre el futuro de Alberto Fujimori en el caso Pativilca el 26 de enero. Tampoco, quizás porque obviamente lo que en términos abstractos, o mejor dicho, en términos objetivos, tendría que ocurrir es que la sala emita un auto de archivo por sobreseimiento, Doctor, en función al tema de la extinción de la acción penal. Que ir a la pausa y regresamos con ustedes. Muy bien, nos tenemos que ir, los dejamos con noticias a las 10. Realmente les pido disculpas en nombre del equipo de producción, también a nuestros entrevistados. Mañana de todas maneras abordamos el caso Pativilca y ponemos al aire este informe que dura 6 minutos y medio sobre este caso. Volvemos mañana.